Hola a todos, bienvenidos a este curso de Excel 2013. Estamos en la clase 10 y vamos a ver el funcionamiento del portapapeles. El portapapeles sabemos que es una memoria interna, una memoria volátil, donde se guarda momentáneamente aquello que vamos copiando. Y en Excel el portapapeles tiene bastantes opciones, entonces iremos viendo algunas de ellas. No las veremos todas, pero sí veremos las más importantes. Bueno, pues sin más demora vamos a comenzar con este tema. Bien, tenemos esta hoja de Excel y vamos a ver con esta hoja de Excel las diferentes funciones que tiene el portapapeles y cómo trabajar con el portapapeles. Lo primero que vamos a hacer va a ser una copia de todo el contenido que tiene la hoja y la vamos a copiar a partir de la celda F1. Para ello vamos a seleccionar todo lo que queremos copiar, hacemos clic en la opción copiar, que es esta, hacemos clic en el lugar de destino y pegamos. Fijaos en una cosa muy interesante. En Excel, cuando copiamos algo, vemos que hay una selección que se está moviendo, una selección en movimiento, y mientras la opción o la selección está en movimiento, mientras tenemos este tipo de selección, es que esto que hemos copiado se mantiene copiado en el portapapeles. Por lo tanto, lo podríamos pegar tantas veces como quisiéramos, porque esto está todavía copiado en el portapapeles. Vamos a deshacer. Y bueno, tenemos esta forma de copiar y pegar. Cuando hemos copiado y hemos pegado, lo que hemos hecho es que hemos copiado y pegado todo el contenido. El contenido que tenemos, voy a quitar la selección, es formato de fuente. Bien, podemos ver cómo tenemos formato de fuente. Tenemos también alineación, es decir, el texto está, por ejemplo, este texto está centrado, este también está centrado. El formato de fuente que hace referencia al fondo, al tipo de fuente, etcétera. Y luego también tenemos formato de número. Estos números les hemos puesto en formato moneda. Bueno, entonces tenemos tres tipos de formato. Tenemos el formato de fuente, el formato de alineación y el formato de número. Con el pegado normal, es decir, copiar, cuando hacemos clic aquí, copiar y pegar, lo que hacemos es que tanto el formato de fuente como el formato de alineación como el formato de número se copia y se pegan en el lugar de destino. Luego aquí también tenemos, fijaos, cuando yo me pongo aquí en esta celda, aquí aparece el valor de la celda y si me pongo en esta, si os dais cuenta, tenemos una función, la función suma. Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido también copiar la función que tenemos en esta celda y la ha copiado en esta otra. Si os dais cuenta, el rango que ha cogido, en este caso ha cogido el rango B2 D4. Bien, pero si hago clic aquí, vemos que el rango es distinto. El rango es G2 y 14. Lo que ha hecho ha sido copiar esta fórmula y la ha pegado aquí. Pero ha actualizado los rangos, ha movido el rango donde estaba la suma para que se adapte a este contenido. Esta función hace relación a este rango y esta función hace relación a este rango. De forma que si ahora yo aquí cambio un valor, estoy cambiando el valor de esta función, es decir, estoy cambiando esta suma, pero esta no, esta se mantiene tal y como estaba. Esto es gracias a esa propiedad que tiene Excel de que cuando copiamos una fórmula o copiamos una función, cambia también la referencia a las celdas que estamos usando. Esto lo veremos más detenidamente cuando estudiemos el tema de las referencias. Pero bueno,
para entender las opciones de copiar y pegar es importante que también entendamos qué es lo que nos ha hecho aquí Excel. Bueno, voy a borrar esto. Recordar que para poder borrar todo hay que elegir la opción borrar todo. Y vamos a ver otras opciones de copiar. Imaginaos que yo tengo estos datos y yo quiero copiar estos datos o bien al lado o bien en otra hoja o en otro documento. Repito, ya veremos cuando veamos las referencias, veremos las referencias 3D y 4D que hacen alusión a esto que estamos explicando. Pero esto ahora no importa. Lo importante es que imaginaos que quiero copiar esto, pero no quiero copiar nada más que los datos y no quiero copiar formato de ningún tipo. Entonces me vendría, haría clic en la opción copiar y en la opción pegar, bueno, primero haría clic donde quiero pegarlo y en la opción pegar elegiría esta opción. Fijaos que ha copiado todo el contenido, pero no ha copiado ningún formato. Es decir, el formato, todo este texto está, todo este contenido está en formato general. Mientras que aquí pues tenemos formato general, aquí también, aquí tenemos formato moneda y aquí también tenemos formato moneda. Tenemos formatos de fuente que tampoco he copiado y bueno, esto puede ser útil a la hora de hacer copias de las funciones, de los valores, pero no queremos poner ningún tipo de formato ni de fuente, ni de alineación, ni de número. Solo copia las fórmulas y los valores, el texto que hay en las celdas. Ahora bien, imaginaos que queremos copiar los datos y los formatos de número. Es decir, queremos solamente copiar los formatos estos. Es decir, si es formato moneda, que no lo ponga en formato moneda, si es formato contabilidad, que lo ponga en formato contabilidad, pero no quiero que me copie los formatos ni de alineación ni de fuente. Pues bueno, para ello voy a borrar todo esto. Bueno, pues seleccionaríamos de nuevo el rango que queremos copiar, le daríamos a la opción copiar y para ello utilizaríamos esta opción. Bueno, perdón, primero hay que hacer clic donde queremos copiar el contenido y para ello utilizaríamos esta opción. Fijaos que esta vez no ha copiado los formatos ni de fuente ni de alineación, es decir, la fuente y la alineación no la ha copiado, pero sí que ha copiado los formatos de número. Si os dais cuenta, estos números los ha puesto en formato moneda. Bien, igual que estos. Por lo tanto, ha copiado las fórmulas, ha copiado el texto, ha copiado los números y ha copiado solamente el formato de los números. Ahora bien, podemos hacer o necesitar otra cosa. Voy a borrar de nuevo. Imaginaos que lo que quiero es copiar todo el contenido y quiero que me mantenga los formatos de fuente, los formatos de alineación, los formatos de número, pero no quiero copiar los bordes. Pues me vengo a la opción copiar, despliego las opciones y vuelvo con lo mismo, nunca hago clic en la celda de destino. Bueno, ahora ya sí, y elijo esta opción sin bordes. Hago clic y lo que hace es que me copia todo tipo de formatos, pero lo único que no me copia son los bordes. Vamos a ver más opciones de pegado, más opciones del portapapeles. Vamos a borrar de nuevo todo. Y hay una opción que es muy interesante, que también se hace con una función que se llama transponer. Y lo que hace es que nos cambia las filas por las columnas y las columnas por las filas. Imaginaos que yo quiero aquí poner los meses, por cualquier razón, y aquí quiero poner los nombres. Los números corresponderían, por ejemplo, los de Juan están ahora en una fila y luego los de Juan se pondrían en una columna.
Para esto, si os dais cuenta en los valores que tiene Juan, todos son 300, 365, 369 y 362. Igual los de Andrés son 200 y los de Laura 500. ¿Cómo se haría esto? Seleccionamos el rango, nos venimos a copiar, hacemos clic en la celda de destino y a la hora de pegar, vamos a pegar esta opción, transponer. Y fijaos cómo nos ha cambiado la columna, nos la ha puesto en una fila, la fila las ha puesto en una columna y los valores corresponden. Por ejemplo, los valores que corresponden a Juan, que son todos los 300, estarían dentro de la columna de Juan. Antes los teníamos en esta fila y ahora los tenemos en una columna. Fijaos que guarda también todos los valores. Por ejemplo, febrero Juan son 369 y aquí febrero Juan son también 369. Si no, no tendría mucho sentido que hiciera esto. Y bueno, también podéis daros cuenta que la suma total no la ha puesto aquí, no la ha puesto a la derecha, para seguir manteniendo la posibilidad de usar este rango a la hora de realizar la suma. Vamos a ver más opciones. Antes de seguir con más opciones, una cosa que se me había olvidado es que cuando tenemos el rango con esta selección en movimiento, para quitar esta selección en movimiento haríamos clic en escape. Escape es una tecla del teclado que, bueno, la tienen todos los teclados, generalmente está en la parte superior izquierda. Vamos a borrar todo esto. Y bueno, vamos a ver algunas opciones más. Vamos a suponer, con esta las vamos a hacer simplemente con la suma total. Si yo hago copiar y pego aquí la suma total, fijaos lo que pasa. El resultado es 0. ¿Por qué? Porque aquí hace referencia a esta suma. Si yo pego aquí, haría referencia a estas celdas, que son las equivalentes a estas. Como aquí no hay ningún valor, lógicamente el resultado es 0. Si yo pongo aquí algún valor, voy a poner, por ejemplo, 587, fijaos que aquí me pone 587. Realmente está haciendo una suma, pero como no hay más valores en este rango, pues pone el único valor que hay. Si aquí pongo 200, me dará 787. Si aquí pongo 100, es decir, lo que he hecho al copiar esta celda aquí, estoy copiando la fórmula. Sabemos que cuando copiamos una fórmula desplaza también el rango de donde ha cogido los datos para hacer la suma y la estoy pasando aquí. Ahora bien, puede suceder que en determinado momento yo necesite, y realmente esto es algo que se hace mucho y que muchas veces se necesita esto, yo necesite tener aquí esta cantidad, pero solo la cantidad, no la fórmula. Entonces para ello pues hay algunas opciones de pegado. Realmente hay 3 y vamos a ver las 3. La primera vamos a copiar como siempre. Me vengo aquí para seleccionar la celda donde quiero copiar este valor. Recordar que voy a copiar el valor, no la fórmula. Me vengo a la opción de pegar y elijo esta opción. Con esta opción lo que he hecho ha sido copiar solamente el valor. Si vemos la barra de funciones, aquí solamente me ha copiado el valor, mientras que si hago clic en la celda original, aquí lo que tengo es una fórmula. ¿Bien? Bueno, puede ser que lo que yo necesite no sea copiar el valor solo, puede ser que necesite copiar el valor más el formato del número. Pues me vengo a copiar, perdón, selecciono la celda, me vengo a copiar, voy a la celda destino y elijo esta opción. Fijaos que me ha copiado el valor solamente, no me ha copiado la fórmula, solamente tengo el valor copiado, pero tiene el mismo formato de número que este.
es decir, le he aplicado el formato moneda. Y por último, puede ser que lo que necesite sea, lo voy a hacer en esta celda por ejemplo, que lo que necesite sea es copiar solamente el valor, pero también mantener el formato de número, el formato de alineación y el formato de fuente. En este caso, bueno, tengo la opción copiar ya. Cuando está, repito, cuando está la selección en movimiento es porque tenemos la opción copiar. Nos venimos a la opción pegar y vamos a elegir esta opción. De esta forma pega solamente los valores, fijaos nuevamente, pega solamente los valores, no pega las fórmulas, pero mantiene el formato de la celda que hemos copiado. Y luego por último, y ya para terminar, vamos a suponer que lo que quiero es en esta celda copiar solamente el formato, pero ni copiar valores, ni copiar fórmulas, ni copiar nada. Es decir, voy a hacerlo por ejemplo así, con esta por ejemplo, me vengo a copiar y voy al sitio de destino y hago clic en formato. De esta forma copio el formato que tengo aquí, pero no copio nada de datos, es decir, los datos están vacíos. Esta es una buena forma si tenemos una tabla y queremos copiar el formato porque posteriormente vamos a introducir datos parecidos, pero los datos van a ser distintos, pues podemos copiar el formato de la tabla y no necesariamente tenemos que copiar los datos. Bueno, pues todas estas opciones son las que nos presenta el portapapeles de Excel. Hay algunas más que no hemos podido ver porque hacen referencia a vínculos y hacen referencia a imágenes, hipervínculos y demás. Pero bueno, yo creo que está bastante claro cómo funciona el portapapeles de Excel. Tenemos más funciones, funciones de pegado especial, que son todas estas. Y luego tenemos también la ventana del portapapeles, donde tenemos las diferentes copias que hemos ido haciendo y bueno, podemos disponer de estas copias para pegarlas en otros sitios. Bueno, pues con esto terminamos esta clase dedicada al portapapeles.